versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Cuando lo tenga puede decir amén. Lo leemos y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Amén. Damos gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Padre, yo te pido con todo mi corazón que tú permitas, Señor, que esta palabra nos ayude a cada uno de nosotros, porque te necesitamos. Cada día más nosotros necesitamos más de ti. Las situaciones que están pasando en esta tierra, lo que está pasando en nuestra comunidad, cada día, Señor, es y más y más y más fuerte. Y tu palabra nos lo aclara, porque dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que sea tu Espíritu el que nos hable, el que toque nuestra mente, nuestro corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es esto. No fue suficiente una predicación de este tema. Voy a sacar unas 3 o 4, no sé cuántas. Cuando nosotros hablamos del pecado, a veces nos incomodamos, o a veces pueden pensar, ya va el pastor otra vez con esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de esto es para ayudarnos a nosotros mismos, porque muchas de las veces, la mayoría de las veces, estamos tan engañados por el pecado que no nos damos cuenta que realmente estamos pecando. Sí, yo no sé si usted sabía eso. Cuando Adán, la serpiente, motiva a Eva a tomar el fruto, la serpiente no le dijo cosas que fueran erróneas, le estaba diciendo cosas verdaderas. Pero una de las cosas que la serpiente, o sea el diablo a través de la serpiente hizo con Eva, fue robarle su inocencia. Y muchas veces el pecado nos roba la inocencia a nosotros, y hay veces que no nos damos cuenta realmente, ¿verdad? Yo sé que muchas personas dicen, bueno, ¿por qué habla tanto del pecado? Yo lo voy a explicar por qué. ¿Qué es el pecado primero? Que leímos que dice que es una transgresión a la ley, y eso es el pecado. ¿Qué quiere decir entonces cuando yo peco? Que estoy infringiendo una ley, pero no es una ley que nos ponen los hombres, sino es una ley moral que viene de Dios. Yo estoy infringiendo una ley, quiera que no quiera. Yo quisiera que me hablaran puras cosas bonitas, pero no es así. La palabra pecado, fíjese bien en esto, la palabra pecado y los verbos y sustantivos relativos a ella aparecen en su Biblia más de 800 veces. ¿Cuántas veces aparecen en su Biblia la palabra pecado? Más de 800 veces. ¿Sí? Dice misericordia, perdón, bendición, salvación y aún amor aparecen menos de 600 veces en la Biblia. Entonces, ¿en qué tomó el Señor Jesucristo más énfasis? ¿Sí? En el pecado. Amén. Porque somos pecadores, la naturaleza la traemos. Amén. O la traíamos. Pero el propósito del pecado, o de que yo me dé cuenta que estoy pecando, es para ayudarme a mí mismo. Porque lo que hace el enemigo con nosotros es engañarnos a nosotros mismos. A veces nos acostumbramos tanto a pecar que se nos hace normal. ¿Cuántos son muy dados a decir mentiras? No, ¿verdad? Pero ¿sabe que muchos dicen tantas mentiras que después se la creen? Después se la creen, ¿y sabe por qué? Porque realmente no se están dando cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante. Vaya con su Biblia, por favor, a Romanos, capítulo 2, versículo 15. Romanos, capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios: mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones.
dando testimonio ¿a quién? Su conciencia. Y acusándoles O defendiéndoles sus razonamientos. Vamos a ver de qué se trata esto. Amén. Dice, la conciencia del hombre fue diseñada por Dios con una ley moral. ¿Dónde existe esa ley moral? De lo que acabamos de leer. Dice, en ella, de tal manera que nunca puede aceptar a fondo que la persona practique el mal y sienta que ya está perdonada por el simple hecho de haber tenido una experiencia religiosa o de venir a la iglesia. La conciencia, el pecado, dice que queda grabado dentro de nosotros, y aunque nosotros pensemos que no es pecado, la conciencia no nos va a dejar tranquilos a nosotros. ¿Sí? Voy a decir algo ahorita, no quiero que se ofenda, pero quiero decir algo que se me vino ahorita a la mente, no está escrito, ¿verdad? Pero yo me fijo conforme voy caminando de repente, o que voy por el centro y todo, veo a las mujeres con minifalda y van caminando, pero cada rato van haciendo esto, ¿verdad? ¿Quién les dice que está mal eso? ¿Quién les dice que está mal eso? ¿Sí? O de repente nosotros entablamos una práctica con las personas y estamos bien contentos ahí, y las mujeres se nos quedan viendo a nosotros y de repente hacen eso. ¿Sí se han fijado en eso? ¿O sí lo han hecho algunas veces? ¿Qué es lo que está pasando en su mente? ¿Qué es lo que pasa en su mente? La misma ley moral que Dios pone en nuestro corazón nos acusa a nosotros de que estamos haciendo mal. Amén. Pero lo que vamos a ver hoy es algo muy interesante. Cómo cuando el pecado va entrando a nosotros, no solamente nos va desviando de algo, sino que nos va degradando y nos va bajando escalón por escalón por escalón. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. La conciencia sabe que no puede haber perdón sin arrepentimiento. Todos lo sabemos. Que sin un verdadero arrepentimiento no hay perdón. ¿Sí? Todos lo sabemos. Así que mientras la persona no se arrepiente y rompe la conducta incorrecta, su conciencia continuará acusándole. ¿Sí? Eso no viene de nosotros, eso viene directamente de Dios. De repente, cuando nos encontramos con personas y les decimos, ¿cómo andas? Y las personas dicen, estoy bien. Y nosotros las vemos que están haciendo cosas malas, pero ellas dicen, estoy bien, estoy bien. Y yo sé que sí se lo creen que están bien, pero dentro de ellos hay algo que los acusa, y el resultado de esto es falta de sueño, ansiedad, intranquilidad, estrés y muchas enfermedades más. Que aunque yo en mis labios yo les diga, yo estoy bien, pero vemos que tiene ansiedad y que tiene muchas cosas, entonces usted tiene que entender qué es lo que está pasando conmigo. ¿Sí? No se lo digo porque lo quiera acusar, se lo digo porque si lo tiene, puede poner un remedio a partir de estas cosas. Amén. Dice también en Jeremías capítulo 17, versículo 1. Dice, el pecado de Judá está escrito como con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Sí? Así que por muy alto que quiera ser su altar, ahí va a estar esculpida la ley de Dios toda la vida. Toda la vida. Y lo único que nos va a hacer a nosotros estar bien, cambiar de forma de ser, cambiar de vida y cambiar de muchísimas cosas, primero es reconocer que yo le estoy fallando a Dios. Es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Sí? De repente, mucha gente sabe quién soy yo y yo ni siquiera sé quién soy. Pero la gente que me ve me dice, no, pues es que es así, así, así. Pero yo dentro de mí yo digo, yo estoy bien. Yo estoy bien. Y yo no estoy echando ganas. ¿Amén? Eso es lo que hace la conciencia con nosotros. Dice, lo que quería decir con esto es que sus pecados no habían sido borrados. De igual manera, aunque la persona busque lavarse el cerebro repitiéndose y pensando que Cristo ya lo perdonó a pesar de que no ha abandonado la práctica del pecado, su conciencia culpable lo va a descubrir. Y quiero aclararles esto, porque a veces me voy de largo
Y luego me dicen, pastor, ¿y por qué dijo esto? ¿Ven? Cuando yo hablo del pecado, ¿sí? Y cuando estoy hablando de personas cristianas en la iglesia, yo doy por hecho que de una u otra forma nosotros como cristianos también fallamos. Todos los cristianos fallamos. A lo que la palabra de Dios se refiere ahorita y a lo que yo quiero que ustedes me entiendan es la práctica del pecado, que no es lo mismo que el pecado. ¿Verdad que sí? Veíamos en la mañana que el apóstol Pablo dijo, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. En la ira es un pecado, no es un pecado. Es un pecado. Pero el apóstol Pablo dijo, puedes enojarte, pero no peques. ¿En dónde entra el pecado? ¿En dónde entra el pecado? Cuando nosotros permitimos que la ira, que el coraje que yo traigo dentro de mí se convierta en rencor, se convierta en resentimiento, se convierta en falta de perdón, ahí es donde está el pecado. Y cuando eso sucede, la persona que nos hizo daño va a estar viviendo feliz de la vida. Pero nosotros nos vamos a estar consumiendo por dentro, ¿amén? Por eso yo quiero decirles esto para que nos demos cuenta que realmente cuando la Biblia nos habla de pecado, yo tengo que abrir mis oídos y pensar y decir, Señor, yo reconozco que he pecado en esta área y quiero arrepentirme, ¿amén? Dice, porque todavía su pecado está grabado en su corazón y su intranquilidad se expresa y afecta su conducta. Esa es la evidencia de que no ha sido perdonado. Isaías, capítulo 57, versículo 20. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Dice, los impíos son como mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno, ¿y qué más? Y lodo. ¿De quién habla la Biblia? De los impíos. ¿Qué quiere decir la palabra impío? La palabra impío se refiere a alguien que no tiene compasión ni piedad ni siquiera por él mismo. Eso es lo que es un impío. Una persona que no tiene compasión de nada ni de nadie, ni siquiera de él mismo, porque no se reconoce. Amén. Dice, los impíos son como un mar en tempestad que no puede estarse quieto. Amén. Cuando nosotros tenemos la paz de Cristo, nosotros tenemos mucha paz y mucha tranquilidad. Cuando no tenemos la paz de Cristo, no podemos estar ni siquiera media hora sentados en un lugar. Siempre va a haber el momento de salir para acá, ir para allá, ir para acá. Yo cuando veo a una persona así, yo digo, Dios, esta persona no tiene paz en su corazón. Y oro para que la persona tenga paz. Amén. Intranquilidad y culpabilidad son los síntomas de una mente que se sabe culpable. Y de estos dos sufrimientos se puede descender a otro nivel más profundo. ¿Amén? Estamos viendo que el pecado nos va a nosotros llevando a un nivel cada vez más bajo. ¿Cuál es el otro nivel que entra más abajo? ¿Sí? El otro nivel que entra más abajo es el autoengaño. ¿Sí? Yo no sé si a usted le gusta engañarse a sí mismo, pero yo fui una persona que me gustaba engañarme a mí mismo. Voy a explicarle cómo es esto. Dice, es cuando la persona empieza a engañarse a sí misma, creyendo que es convertida mientras persevera en la maldad. Solo porque está en una religión que dice ser cristiano. Dice tanto que la Biblia y su propia conciencia atestiguan que no lo es. ¿Sabía que usted y yo somos cartas abiertas para la gente que está afuera? ¿Sí? ¿Sabe que ellos pueden analizar nuestra vida desde afuera? Ellos se dan cuenta perfectamente, los compañeros de escuela, los compañeros de trabajo, ¿sí? Nuestra esposa, nuestra familia, ellos saben, aunque yo diga que yo estoy bien, ellos saben perfectamente que no estamos bien. Eso es el autoengaño, porque cuando ya yo pasé a cauterizar mi conciencia o a no hacerle caso a mi conciencia, yo entro al autoengaño. Y el autoengaño es creer que estoy bien, aunque tengo evidencia de que estoy completamente mal. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 3. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? Así es.
Esto es así. Pero vamos a cambiarle la versión. Amén. Vamos a cambiarle la versión. Si lo aplicamos de esta manera, diríamos: el que se cree ser cristiano, no siendo lo que dice, a sí mismo se engaña. Nos engañamos a nosotros mismos. Cuando yo me doy cuenta que me estoy engañando yo mismo, entonces yo puedo cambiar mi actitud hacia Dios y hacia los demás. Pero si yo quiero permanecer en el engaño, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿O qué podemos hacer por nosotros? Amén. El autoengaño es muy socorrido como un pacificador barato de la conciencia. Y lo que hace con la conciencia es que la anestesia de tal manera que después es muy difícil despertarla a la realidad. Sí sabe cuando anestesian a uno, ¿verdad? Está uno medio dormido, está uno escuchando y todo, pero no podemos despertar. No podemos despertar a la realidad. El autoengaño lo que hace con la conciencia es que la adormece, le sirve como una especie de anestesia. Y entonces lo que yo hacía y me sentía mal porque sabía que era mal, ya con mi conciencia adormecida, entonces yo ya lo hago. O sea, ya lo hago y ya mi conciencia no me acusa. Ya no me acusa porque el autoengaño ya entró, ya adormeció mi conciencia y mi conciencia a mí ya no me acusa. ¿Amén? Dice, un pastor estaba tratando de hacer entender a uno de sus congregantes que siempre estaba mirando los defectos de los demás. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Aquí no hay de esos congregantes que siempre están mirando los defectos de los demás, ¿sí? Pero ese pastor en su iglesia sí tenía uno, ¿sí? Siempre estaba: pastor, ya se fijó fulano de tal, y pastor, ya fijó lo que está haciendo fulano, pero él tenía un defecto muy grande. Y el defecto que él tenía, que le salían las mentiras, como dice la película, mentiras verdaderas, ¿verdad? Le salían las mentiras así al fluir, ¿verdad? Entonces el pastor dijo: ¿cómo lo confronto él? ¿Cómo lo confronto? Y dice, busca en tu Biblia, 1 de Juan 3:9. Se lo dijo a él, ¿verdad? No es a ustedes, es a la persona. Y le leyó en su Biblia el versículo 1 de Juan 3:9. Si lo puede decir recio, porque estoy medio sordo acá. ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que no puede, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no puede pecar, ¿sí? Porque por más que usted quiera pecar, ahí va a estar su conciencia diciéndole que está mal. Por más que quiera pecar, la conciencia difícilmente lo va a soltar, difícilmente lo va a hacer. Amén. Entonces este pastor le dice a la persona: ¿tú qué piensas de esto? Dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y le dice: ¿y tú de quién eres nacido? Y la persona le contestó: de Dios. Y dijo el pastor: no entiende esta persona. Y le puso otro ejemplo y le dijo: tu vecino que vive a un lado practica la idolatría, muy fuerte la idolatría, pero él afirma creer en Jesús. Según el texto que leímos, ¿de quién es nacido tu vecino? Y dice: del diablo. Y le vuelve a preguntar otro ejemplo y le dice: tu vecino que está al otro lado, que vive enfrente, practica la avaricia y practica el robo. ¿De quién es nacido? Y dice: del diablo. Dice: bueno, entonces con ese mismo texto y ese mismo versículo, tú practicas la mentira diario. Y cientos de veces al día practicas la mentira. ¿De quién eres nacido? Y él contestó: de Dios. Eso es el autoengaño, ¿sí? Que nos esforzamos tanto por ver los errores de los demás, que nosotros creemos que nosotros estamos bien. Y cuando la conciencia está dormida y cuando el autoengaño empieza a hacer su efecto, nosotros podemos decir: yo soy hijo de Dios, yo soy nacido de Dios. Aunque ande haciendo
si le preguntara yo ahorita, yo creo más de la mitad de yo sé que aquí todos son buenos cristianos. Amén. Dice, este es un ejemplo claro de cómo opera el autoengaño, el cual es la evidencia no de fe, sino de que hay una profunda culpabilidad que está intentando apaciguarse dentro de nosotros. Esto tiene una palabra científica, ¿sí? Científicamente a esto se le llama disonancia cognitiva. ¿Sí sabía eso? Científicamente a una persona así se le dice que tiene disonancia cognitiva, o lo que es lo mismo en psicología se aplica de esta manera: la tensión o desarmonía interna del sistema de creencias y emociones que percibe a una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos en conflicto. ¿Sí? La Biblia nos lo aclara de esta manera, que la carne y el espíritu tienen una lucha interna siempre, porque aunque el espíritu me esté diciendo a mí que yo estoy mal, ¿sí?, mi carne me está diciendo que yo estoy bien. Ahora, ¿cómo puedo yo darme cuenta de eso? Bueno, Jesús dijo esas palabras: ¿quieres ir en pos de mí? ¿Qué dijo? Niégate a ti mismo, ¿sí? Toma tu cruz y sígueme. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo me puedo negar a mí mismo? ¿Qué es lo que más te gusta de afuera? ¿Qué es lo que más te gusta de afuera y que no puedes dejar? ¿Quieres seguir a Cristo? Bueno, entonces ve con tus amigos y dile, ¿sabes qué? La Biblia dice esto y yo te lo quiero aclarar, porque yo les aclaro esto. Si ustedes hacen eso, ustedes van a ganar almas para Cristo. La Biblia me dice a mí que no me junte en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Si ustedes hacen eso y le dicen, yo ya no me puedo juntar contigo, porque la Biblia me enseña esto, pero ¿te quieres juntar tú conmigo? Yo quiero decirte que hay un Cristo que te ama, que hay un Cristo que puede sanar, que te puede ayudar, ¿sí?, que te puede sacar adelante, y usted gana un alma para Cristo. Si hace todo lo contrario, usted va a seguir caminando en yugo desigual y yugo desigual. Y cuando camine en yugo desigual, la persona que esté más fuerte es la que va a ganar, ¿sí? En la yunta, cuando quieran amansar a un animal bravo, lo ponen con un animal manso y van enyuntados los dos, ¿verdad? Pero el animal manso ya está acostumbrado, y aunque el otro se tironee y patalee y se quiera salir del yugo, no se va a salir, porque el que va bien enyuntado se lo va llevando. Amén. Y el otro va a terminar por ceder. Eso podemos hacer nosotros con las otras personas. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1:22 dice, pero sed, ¿qué dice? Sed hacedores de qué? Y no tan solamente, porque ¿qué pasa entonces? A vosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Entonces, ¿por quién soy regido yo? ¿Por quién tengo que ser regido? Por la palabra. Amén. Y si la palabra de Dios me dice que yo estoy haciendo mal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo correcto, porque lo dice la palabra de Dios. Cuando no lo hago y pienso que soy, entonces ahí tengo el contraste. Porque sabe una cosa, muchas personas conocen la Biblia, ¿sí? Yo se los he testificado mucho. Yo, mi mamá la contendía con la Biblia, porque yo la estudiaba y la contendía. Y mi mamá trataba de mil maneras de hacerme entender, pero yo le decía, solamente dígame allí en la Biblia donde dice que no debo de fumar, dígame allí en la Biblia. Y si está ahí que el cigarro es malo y que yo debo dejar de fumar, entonces yo dejo de fumar. ¿Por qué razón? Porque yo sabía que no estaba escrito eso en la Biblia, ¿sí? Pero toda la Biblia a mí me hablaba del pecado. Entonces, ¿qué hacía yo con ahí? Según yo le ganaba a mi mamá y salía triunfante de ahí, pero me estaba engañando yo mismo.
Yo mismo me estaba engañando porque sabe que por dentro yo sufría por dejar ese vicio. Yo lloraba por dejar el vicio, por ver muchos remedios y yo no lo podía dejar. Consejos que me daba la gente, hazle así, lo hacía. Ahora hazle así y lo hacía. ¿Sí? No lo podía dejar. Hasta que llegué con un doctor y me dijo el doctor, mira, tienes problemas de respiración muy fuertes. Te voy a dar un remedio. Y con ese remedio se va a terminar tu problema, ¿verdad? Y yo dije, ay, pues un jarabito, lo que sea bien sabroso, ¿verdad? Y saca una cajetilla de Marlboro y me dice, fúmatela toda, te mueres. Y se acaba tu problema, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que había algo que estaba mal dentro de mí. Y yo tuve que cambiar. Cuando nosotros somos solamente oidores de la palabra, no va a suceder nada. Porque van a venir culto tras culto, vez tras vez, y se van a salir de la misma manera. Pero si ustedes toman la palabra y dicen, hoy me enseñaron que esto es pecado y no lo voy a hacer, sus vidas van a cambiar. Dice, por lo anterior, lo más probable es que aquellos que tienen conocimiento religioso, pero siguen esclavizados a distintos hábitos pecaminosos, terminen uniéndose a una iglesia que les enseñe que aunque sigan en este estado, están bien. ¿Habrá iglesias así? ¿Sí las hay, verdad que sí? Puedes tomar poquito, puedes fumar poquito, puedes hacer un baile poquito, no pasa, como dijo Geraldito, ahora que lo tengo aquí me acuerdo, ¿no? Decíamos a Geraldito, no les viendo esas cosas, hijo, no pasa nada, pastor, me decía, no pasa nada. Sí, cuando hacemos esas cosas y pensamos que no pasa nada, tenemos problemas. En otras palabras, este tipo de personas son clientes seguros para que se les expida una licencia para pecar. Tenga, mi cuenta su licencia. ¿Sí? Siempre que llegan y me dicen, pastor, ¿verdad que no es malo que me tome la copita? ¿Para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas si tú sabes que es malo? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué están buscando? Una licencia para pecar. Después salen y dicen, el pastor me dijo, ¿verdad? Y le echamos la culpa al pastor. La conciencia, una vez engañada, hace que la persona descienda a otro nivel. Y ya aguas con eso. ¿Qué pasa cuando la conciencia es engañada? Dice que se cauteriza. De hecho, este es el efecto lógico del autoengaño. Una conciencia cauterizada es, ¿cómo les quisiera explicar? Es como un árbitro de fútbol, que andan todos jugando y se andan dando patadas y codazos y golpeándose todos, y que el árbitro los vea y que les diga, sigan adelante, todo está bien. ¿Sí? Eso es una conciencia cauterizada, que nosotros, de una u otra forma, ya caímos en el autoengaño, ya se empezó a entorpecer la conciencia, pero ahora la conciencia está cauterizada. ¿Quién podría explicarme qué es cauterizada? ¿Qué hacen cuando cauterizan algo? Se sella completamente, ¿verdad? O sea, ya no entra nada, no sale nada, está completamente sellada. Dice, así la conciencia es como un juez dentro de nosotros. Esa conciencia como juez valora nuestras acciones. Aquí en la iglesia tampoco hay, pero les voy a decir de lo que hay en las otras iglesias para que no se junten con los de las otras iglesias. ¿Vale? En las otras iglesias dice, tienen a la conciencia como un juez dentro de ellos que valora nuestras acciones. Cuando se hace algo recto, la conciencia transmite un sentir de satisfacción. Nos sentimos contentos. Y aprueba esta conducta a través del razonamiento, a través de lo que podemos entender. Dice, pero cuando se hace lo malo, transmite un sentido de culpa acusándolos con argumentos. Dice, pero cuando la conciencia se cauteriza, se vuelve insensible y ya no reprueba lo malo. Esto es la causa de que algunos en el cristianismo tengan problemas para admitir que el rencor, la vanidad y el materialismo y la mentira son tan pecaminosos como el homicidio, como el adulterio y como el robo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos en una persona? Cuando lo vemos drogado y callado, después decimos, ese es un borracho. Y ese está cometiendo un pecado mortal, ¿verdad? Cuando vemos unas personas en adulterio, esa persona está en adulterio. Esos pecados los vemos, pero ¿qué con los que tenemos dentro? ¿Qué con los que hay dentro de nosotros?
Dicen que una conciencia que autorizada ya no valora las cosas. Sí puede condenar un pecado grande, pero no condena todos los pecados pequeños que hay dentro de nosotros, ¿sí? Y dice, tiene problemas para admitir que el rencor, la vanidad, el materialismo y la mentira son tanto pecado como el homicidio, adulterio y robo. Dice, esto es porque en su mente tienen dos listas de pecados. Los pecados socialmente aceptables sí son admitidos por su conciencia, pero los escandalosos no. Muchas veces nos podemos ver amonestando a otras personas, enseñándole la Biblia a otras personas. Dice, y nos vamos con todo sobre la idolatría, y más cuando se trata de hermanos católicos, como si este fuera el único pecado. Sin embargo, también practican el pecado. Una persona que llegó con los del Islam, le dijo a ellos, con el pueblo hindú, les dijo a ellos que ellos eran unas personas idólatras. Digo, ustedes son idólatras porque adoran a más de 3,000 dioses. Y estaba la persona con la Biblia, le estaba predicando, y esa persona se dio la vuelta y sacó una estatua de un ídolo de ellos y lo puso aquí. Y después sacó una moneda y la puso de este lado. Y le dijo, este es el ídolo de los paganos. Y agarró la moneda y le dijo, este es el ídolo de los cristianos. ¿Sí se la van a hacer? ¿Sí? Cuando nosotros queremos amonestar o hacer algo, tenemos que darnos cuenta en qué lugar estamos parados nosotros. Gálatas capítulo 5, 19 al 21, ya todos lo sabemos, pero vamos a verlo otra vez. Dice, y manifiestas. ¿Qué quiere decir manifiestas? Que se ven, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería. Hasta ahí son pecados no aceptables. Vamos a ver los que sí son aceptables por nosotros, porque nadie se da cuenta que los tenemos. Y uno de ellos es enemistades, pleitos, ¿qué más? Celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios y borracheras. ¿Sí? Posiblemente dicen, eso la gente no los mira en mí, pero no dejan de ser pecado igual que el otro. Amén. Termina con orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que hay mucho más fuertes, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar con ellos? No van a heredar el reino de Dios. Amén. Todos los que practiquen estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Vuelvo a lo mismo. No es tanto que de repente nosotros hayamos cometido un error. Eso no es tanto. El problema aquí es que lo sigo practicando. Ese es el problema. ¿Sí? Hay una hermana que me ayudó un tiempo en la alabanza, no sé si la conocieron, una abuelita que me ayudaba aquí de las primeras, la hermana Esther. Ella tenía muchos problemas. Ella era cristiana de nacimiento, se casó con uno que no era cristiano, y esa persona la hizo sufrir mucho. Traía mujeres y más mujeres y más mujeres, y llegó conmigo y me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer? Y ya le dimos consejos de lo que podía hacer. Pero después me dijo, es que yo quiero estar en la alabanza, yo quiero servirle a Dios en la alabanza, ¿qué puedo hacer? Sencillo, retírate de con tu esposo, vete de con él. No vuelvas a tener intimidad con él, ni relaciones con él. Eso es apartarse y no practicarlo. ¿Y sabe qué hizo la hermana? Hizo eso. Llegó con su esposo, le dijo, por tanto que ni me quieres, ni te quiero, ni nada, este es tu cuarto, este es mi cuarto. Y obedeció. Al tiempo, le llama a su familia de Nayarit.
y me dice, pastor, me tengo que ir a Nayarit, no sé qué hacer. Y yo le dije, hermana, váyase, obedezca a Dios y Dios le va a traer una bendición allá. Como a los 6 meses me habla por teléfono, bueno, más a mi esposa que a mí, porque es mujer. Y dice, pastora, estoy feliz. Encontré a un hombre de Dios, es pastor y me voy a casar con él. Ella nunca había sido casada con el primer hombre. Pero ¿qué hizo ella? Obedeció. En Zacatecas a mí llegó un matrimonio y le dijo al pastor, quiero trabajar. Pero estamos en esta situación. Le dijo al pastor, bien, retírate con tu esposa. No tienes que ir ni a la misma iglesia que ella va. Tú congrégate en una iglesia, ella que se congregue en otra iglesia. Y tú te quedas a vivir aquí en la iglesia conmigo y ella que se quiere vivir con el pastor hasta que arreglen su vida. ¿Y sabe qué hicieron? Lo hicieron. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Bendición. Porque la Biblia no condena que yo cometa un error. La Biblia lo que condena es que yo siga practicando mi mismo pecado vez tras vez. Ese es el verdadero problema. Después de que pasa esto, viene algo muy importante. Dice, después de esto viene otro escalón que los lleva más para abajo. Y ese escalón se llama malicia. Dice, la malicia es desconfianza y irresponsabilidad. La malicia fue el mayor estorbo que tuvo Adán para ser restaurado. Y fíjense en esto. Si Adán, cuando bajó Dios a hablarle, se hubiera reconocido con Dios y hubiera ido con Dios y le hubiera dicho, Señor, pequé, obedecí a Eva y los dos cometimos un error y hemos pecado. ¿Qué cree que hubiera hecho Dios con ellos? ¿Sí? Dios lo hubiera perdonado, pero ya había malicia dentro de su corazón. La inocencia ya había sido robada. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Dice, si Adán tan solo hubiera pensado que Dios lo buscaba porque lo quería ayudar, hubiera corrido hacia él y le hubiera confesado su pecado, admitiendo sin excusas su culpabilidad. Pero la malicia, que es una forma agravada de desconfianza, le estorbó. La malicia es otro síntoma de un caminar torcido. Se lo vuelvo a repetir. La malicia es otro síntoma de un caminar torcido. ¿Cómo se manifiesta la malicia? La malicia se manifiesta de esta manera. Cada que pensamos que los demás solo desean nuestro mal, eso es malicia, ¿verdad? Estaba platicando con una persona, estábamos platicando muy a gusto en la calle y había 2 personas platicando como a media cuadra. Y él me escuchaba a mí, pero volteaba a ver a los otros, hasta que no aguantó. No aguantó y se fue sobre los otros y los golpeó. Y dije, ¿por qué los golpeas? Dice, estaban hablando de mí, ¿no te fijabas que volteaban y se reían de mí? Ellos ni en cuenta, eso es la malicia, en serio. Eso es la malicia, ¿sí? ¿Cómo más se manifiesta la malicia? Pensamos que todos los demás desean nuestro mal y que toda corrección se interpreta como una agresión o como una humillación. Eso es malicia, ¿sí? Si me corrigen y yo siento que me están agrediendo, eso se llama malicia. Por eso Adán dijo, no, yo mejor me escondo, yo no quiero que Dios me venga a molestar por lo que hice, ¿sí? Dios quería perdonar, pero él dijo, yo decido que no. Se interpreta como una agresión o una humillación. Y siempre desconfiamos de los motivos de otros cuando se acercan para ayudarnos a nosotros mismos. Cuando hay personas que llegan contigo y te dicen, quiero aconsejarte, nosotros pensamos, no, que me quieres criticarme, cosas por el estilo, amén. Entonces sí supieron que es malicia, ¿verdad? Dice, más cuando alguien se acerca, dice, y más cuando alguien se acerca a hacernos ver que estamos viviendo equivocadamente. Otro efecto clásico del pecado es la irresponsabilidad crónica. ¿Cree que pueden hacer eso? ¿Irresponsabilidad crónica? ¿Alguien ha tenido una enfermedad crónica? ¿Cuándo se quita? Nunca, es crónica. ¿Y la responsabilidad crónica cuándo se quita? Nunca.
Nunca, créanme que, bueno, se lo dejo de tarea. Dice, otro efecto clásico del pecado es la irresponsabilidad crónica, por sus acciones, y aprende a vivir así y siempre busca repartir sus responsabilidades entre los demás y se vuelve maestra de las excusas. Nosotros como pastores tenemos un problema, ¿no? Se acerca el día del culto y ya nomás suena el teléfono y... Pastor, no voy a ir. Es que tengo que ir. Suena otra vez y pastor, no voy a ir. Es que tengo que ir para acá. Nos convertimos en maestros de las excusas. Eso se llama una irresponsabilidad crónica. Y un efecto notorio es que tiende a relajar los límites de la conducta moral. Y esto provoca que gradualmente la persona se vaya involucrando en conductas cada vez más y más y más y más graves y escandalosas. Entonces, la pérdida de límites, o sea, yo ya no tengo un límite, empiezo a caer cada vez más en pecado, me vuelvo insensible a la conciencia y eventualmente hace que llegue a cometer pecados que antes para mí eran vergonzosos. Dice, y esto llevará más y más hasta llevarlos a un estado absoluto de cinismo. Esa es la última parte, de cinismo. Cuando una persona tiene cinismo, dice, sin sentir una sola gota de vergüenza, porque al acallar la voz de su conciencia y resistir por tanto tiempo los argumentos, ya no tiene ninguna referencia para evaluar sus acciones, ¿verdad? Oiga, no puedo ir a trabajar porque es que se murió mi abuelita, ¿verdad? Yo no puedo, es que se enfermó mi mamá, y ya le dice a su supervisor, oye, pues ¿cuántas familias tienes? Has matado a un montón aquí. Has matado a muchos aquí, ¿verdad? Dice que ya no lo hay. Por último, vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 12. Jeremías capítulo 8, versículo 12. Dios le habla al profeta Jeremías y le hace esta pregunta a Jeremías. Y le dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Y luego contesta, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. La pregunta que hace Dios, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Después dice, ciertamente no se han avergonzado lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue, dice Jehová. En el tiempo del rey Josías, Israel tuvo un tiempo de visitación de la justicia de Dios. Fue un rey que empezó a ser justo, pero con el tiempo ese rey se empezó a desviar. Rechazó la justicia de Dios. Pero ahora el pago es que tiene que enfrentar el juicio de Dios. ¿Sí? Cuando nos alejamos de la justicia, nosotros, de Dios, tarde o temprano vamos a encontrarnos con el juicio de Dios. Si no queremos eso, ¿verdad? Nosotros no somos como, todo lo que les leí no somos nosotros eso. Solamente se los estoy enseñando para que si acaso tuvieran un poquito de eso, empiecen a cambiar su vida. Amén. Esto no es para agarrar un látigo y estar diciendo, es para que vayamos aprendiendo. Sí, van a ser 4 predicaciones que se refieren a lo mismo y espero que para el próximo domingo venga la misma gente y no baje la audiencia, ¿verdad? Dice, Dios es un Dios de tiempos y nos da mucho tiempo para meditar en su palabra. Nuestra conciencia nos amonesta siempre, pero si no queremos entender, entonces trae juicio. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo queremos seguir así? A cada uno de nosotros Dios nos habló de diferentes maneras. Yo saqué estas clases de un libro que tengo que se llama Licencia para Pecar. Lógicamente no todo, pero me dio una base para escribir esto. Lo tengo desde hace muchísimo tiempo, no lo había leído de esta forma.
Pero lo empecé a leer y dije, está bien, vamos a ver, porque a mí me está haciendo daño. Y yo sé que a usted lo está haciendo daño. No en este mundo, no en la vida material. Aquí usted puede seguir viviendo como quiera. No hay problema. Pero nos está dañando a nosotros ante la presencia de Dios. Ahora, ¿qué trae conmigo? Pues trae mucha intranquilidad. Trae muchos problemas a mi vida. Y yo no quiero que el día de mañana yo pueda caer en una enfermedad solamente porque yo no quiero cambiar de vida. Amén. Sin embargo, si yo decido cambiar de vida, para mí viene la paz, viene la tranquilidad. Y quiero decirles esto para los que están batallando con un vicio muy fuerte. ¿Cómo es que yo dejé de hacerlo? Yo le pedía de rodillas a Dios que me lo quitara. ¿Y sabe por qué le pedía de rodillas a Dios? Porque yo ya era cristiano. En cuanto me vieron los hermanos que yo más o menos sabía tocar la guitarra, a mí me llevaron al grupo de alabanza. No en la iglesia, sino en unas carpas de circo que andaba yo predicando ahí. Y a mí me daba miedo enfrentar a tanta multitud porque eran más de 300 personas. Y yo me salía y me daba la vuelta, me iba hacia atrás y prendía un cigarro y rápido lo empezaba a echar y todo, según yo, para que me controlara los nervios, y luego corría yo, agarraba mi guitarra y empezaba a dirigir la alabanza. ¿Cree que era correcto delante de Dios? No. En la noche mi conciencia no me dejaba dormir. Y cuando mi conciencia no me dejaba dormir, entonces yo le grité a Dios, bueno, quítamelo. Tú puedes quitarlo, quítamelo. ¿Sí? Me acuesto esa noche que oré, me levanto en la mañana y el vicio se había ido por completo. Ninguna necesidad de volver a hacerlo. No necesité consejo, ni terapia, ni nada. Se me quitó solo. ¿Amén? ¿Qué vio Dios en mí? Un sincero arrepentimiento de lo que estaba haciendo. Así es que si nosotros estamos padeciendo algo así, solamente, si no quiere pasar al frente está bien, pero solamente ahí en su lugar dígale a Dios, perdóname. Muchachos, vamos a